Sí, doctor, se les Ok, escucha. perfecto, perfecto. Estaba yo en un poquito de eco. Muy bien, hola a todos. Mi nombre es René Guillón Custals. Muchos me conocen por ahí como el doctor Custals. Soy egresado de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, UNPU, pero también fui estudiante de INTEC, o sea que fui víctima de muchas celebridades como el Chévere, Jimmy Barranco, que muchos de ustedes conocen, y, y bueno, me dio básicamente las bases de bioquímica. Obviamente en ese entonces no quería saber de bioquímica, pero después me comenzó a interesar bastante. Yo fui una persona que inicié la medicina tarde. Siempre fue mi pasión, pero nunca quise aceptarlo. Entré en el área de fitness, duré muchísimo tiempo en el área de fitness y vi la necesidad de buscar más información. Yo soy una persona muy curiosa, me gusta investigar, me gusta leer mucho. Y bueno, decidí adentrarme en el área de medicina y me sorprendí porque me llamó más la atención de lo que pensaba en general, no solamente el área del fitness, aunque me apasiona mucho ese tema. O sea, lo que tiene que ver con ejercicio, lo que tiene que ver con entrenamiento, alimentación, suplementación, dopaje, soy fanático de eso, aunque me gusta mucho la medicina interna en general. Aquí ustedes pueden ver, soy fanático también del buen café y de la buena cerveza, especialmente a mí me gusta mucho esa Sam Adams, es una cerveza, o un grupo de cerveza, una compañía que está en Estados Unidos, en New England, así que ya ustedes saben, si pasan por allá, por Rhode Island, Massachusetts, pruébenla porque es deliciosa. También soy fanático de Hermanos a la Obra. Me lo estoy perdiendo ahora mismo, pero nada, lo voy a ver después, porque me interesa más la bioquímica y dar clases y brindar información. Así que, lamentablemente, vamos a ver si puedo poner este video que me dé un poquito de trabajo. Ok, creo que aquí va. Siempre voy a ponerlo, siempre, como dije, fui fanático del fitness. Me gusta llevar mi cuerpo al límite. Ahí estaba un poquito sobrepeso, estaba pesando algunas 200 y pico de libras. Me gusta experimentar, me gusta ver hasta dónde llega mi cuerpo y me gusta estudiar la ciencia que hay detrás de eso. Aquí estoy haciendo un deadlift, uno de mis movimientos favoritos. No me preguntes cuántas libras son, no son tantas como parece, lo que pasa es que esas pesas son de CrossFit y hacen mucho bulto. Pero había algunas 300, me parece, 300 libras. Ya no estoy entrenando tan intenso como antes, obviamente la edad tiene que ver en eso, pero tratamos hacemos el intento, vamos a ponerlo así. Bien, entonces, para empezar este tema, el tema, aunque dice bioquímica del ejercicio, es un tema más vasto, es un tema que incluye lo que es la nutrición, la alimentación, el ejercicio, la bioquímica y la fisiología. Además, debo advertirles que esto es un tema bastante amplio y estoy tratando de sintetizarlo lo más posible para que quepa una charla y le dé lo más importante, que como bien dijo Natacha, que no sé, pero eso es una maña que tiene todo el mundo, que desde que nosotros entramos en medicina, nosotros tomando biología, la gente comienza a hacernos preguntas, en especial en el fitness. Si tú estás en el gimnasio, comienzas a preguntarte que cuántos son los carbohidratos que tienen que comer, que a qué hora me lo debo de comer y todo eso, como que uno es experto en nutrición, sin ellos saber que nosotros damos muy poca nutrición en la medicina al principio. Nada más sabemos lo básico. Entonces yo tengo un conglomerado de las cosas importantes que ustedes tienen que saber en este taller. Vamos a empezar por las calorías. ¿Ok? Las calorías, esto es algo que es muy simple y engañoso a la vez. ¿Ok? Las calorías no es más que una medida básica de energía. Básicamente, ¿qué cantidad de calor yo necesito para calentar un gramo de H2O de agua de 14.5 a 15.5 grados Celsius? Ahora bien, las calorías de los alimentos no son calorías, son kilocalorías. Por tanto, esta fórmula sería la cantidad de calor que se requiere para calentar 1000 gramos o 1 kilogramo de agua de 14.5 a 15.5 grados Celsius.
Bien, esto es ofrecido a través de los sustratos para la producción de energía en el cuerpo. Esos sustratos son básicamente los macronutrientes. Son los carbohidratos, las proteínas, las grasas y también incluimos ahí, aunque no hablamos mucho de ellos, los alcoholes. ¿Ok? ¿Qué pasa con las calorías? La absorción es variable y varía no solamente entre diferentes personas, sino que también varía en un solo individuo dependiendo de ciertas condiciones que tenga. Y eso es lo que lo hace difícil. A simple vista, el peso se controla básicamente mediante un balance calórico. O sea, si yo consumo más calorías de la que necesito, yo aumento de peso porque esa energía no se gasta, esa energía tiene que hacerse algo con ella. Y si yo no lo utilizo, se debe de guardar. Por tanto, yo lo acumulo en tejido graso y aumento de peso. Lo contrario, para la pérdida de peso, si yo tengo un balance calórico negativo, o sea, yo estoy ingiriendo menos de lo que yo estoy gastando, obviamente voy perdiendo peso poco a poco. O sea que este sistema consiste en calorías de entrada y de salida, pero no es tan sencillo y por muchas razones, señor. Y aquí es que vienen todas las confusiones. Aquí esto no se puede escribir en piedra porque hay muchas cosas que aún hoy día se están descubriendo. Bien, las calorías de entrada abarcan todas las calorías de origen líquido sólido que nosotros consumimos. Ahí ya comenzamos a tener un problema porque cuando yo tengo una persona que viene, un paciente viene a mi consulta, yo le pregunto, dime, ¿cómo estás bien? Y me dice muchísimas cosas. Ahí tiene el micrófono abierto. Se queda a ver. ¿Tú le ves al aire? Ok. Como le iba diciendo, hay personas que te dicen, no, yo como, ¿qué te digo? Como un plato de pasta en la noche, como arroz, bichuela y carne al mediodía y como tal cosa en la mañana. Pero no dicen lo líquido que consumen. No dicen si se toman un jugo de naranja en la mañana o no dicen si se toman X cantidad de cerveza en el fin de semana. Y eso son calorías que son muy importantes. Son más importantes incluso que las sólidas porque todas las calorías líquidas se absorben más fácil y más rápido. ¿Ok? Que las calorías sólidas. Otra cosa que complica el asunto de las calorías de entrada es que uno tiende a olvidarse. ¿Ok? Y uno es sesgado porque uno se olvida de las cosas que uno consumió. Y uno omite muchas cosas. Hay gente que viene a mi consulta y me dice una dieta perfecta. Y yo digo, no, pero ¿cómo va a ser? No estuviera sobrepeso y estuviera ingiriendo todas esas calorías. ¿Okay? Así que a veces es un poquito complicado. Ya vemos la primera complicación que sucede aquí. Otra complicación que sucede con las calorías de entrada es que dependiendo de mi condición, yo puedo absorber más o menos. ¿Okay? Yo puedo, por ejemplo, estar en un estado post-entrenamiento, donde yo acabo de gastar muchas calorías en el ejercicio. En este periodo yo voy a estar absorbiendo más calorías que de costumbre. ¿Okay? Sin embargo, si es todo lo contrario, yo voy a estar consumiendo menos calorías que de costumbre. Si yo tengo un paciente en sepsis, ese paciente va a tener un requerimiento calórico más alto de lo normal, porque consume más calorías. Y esas calorías van a entrar todas. Bien, ¿me entienden? Entonces ya ustedes ven la variabilidad que puede haber con esa entrada de calorías. O sea que el asunto de que tú tienes que consumir X cantidad de calorías para poder bajar de peso es algo un poquito como que es muy generalizado, es una forma muy simplista de explicarlo, aunque esa es la regla que normalmente se utiliza. Bien, porque es muy difícil enseñar lo que yo le estoy enseñando a ustedes. Imagínense yo tratando de explicarle eso a una persona que no tiene nada que ver con medicina. ¿Okay? Para complicar más las cosas, las calorías de salida incluyen metabolismo basal, por un lado, que eso es básicamente cuántas calorías quema el cuerpo en reposo. Está la actividad diaria, que es variable como ustedes no se imaginan. Variable en el día a día, señores. Si ustedes agarran hoy y hoy decidieron tomar la escalera y mañana el ascensor, ya están quemando calorías diferentes. Entre personas que son totalmente similares y quizá viven una vida muy, muy similar, puede que una persona camine 3 pasos más que otra y ya está quemando calorías diferentes. Entonces eso afecta también lo que es ese consumo calórico.
Hay también calorías eliminadas en las heces y en la orina, que la gente tampoco la toma en cuenta, pero eso también es variable dependiendo de, como dije anteriormente, de la condición del paciente en dicho momento. ¿Okay? Y tenemos las calorías usadas en el proceso digestivo, y le hago la aclaración de estas calorías porque esto ha sido un tema de moda. ¿Okay? De aquí fue que vino el asunto de la gente decir que tienes que comer varias veces al día para poder acelerar tu metabolismo, lo cual es una estupidez total. No se acelera tu metabolismo. En teoría sí, pero no como la gente piensa. ¿Ok? ¿En qué sentido se acelera? Bueno, cada vez que yo consumo cualquier alimento, piénselo de esta forma. Cuando yo ingiero algo, el sistema digestivo tiene que trabajar. ¿Y de dónde saca las calorías para trabajar? ¿Ok? Obviamente, de algún sitio tiene que sacarla. Por tanto, uno descuenta esas calorías del alimento que está consumiendo. Ahora, si yo tengo un alimento que es más difícil de digerir, obviamente ese alimento va a requerir más calorías para el proceso digestivo, lo que quiere decir que al final la entrada neta de calorías van a ser menores. ¿Ok? A eso se le llama el efecto térmico de los alimentos. Bien, mientras más efecto térmico significa que es más difícil de digerir y necesita una quema de más cantidad de calorías para poder procesarse. ¿Qué sucede? Si yo lo veo desde ese punto de vista y digo, bueno, es cierto, cada vez que yo como, se acelera mi metabolismo. ¿Qué quiere decir? Que mi sistema digestivo se está activando y está utilizando calorías. Pero si lo pienso de la siguiente forma, pero ven acá, y si yo no como, no está entrando ninguna caloría. Por tanto, es como algo, ¿me entienden? Que se ha manipulado de una forma para hacer pensar a las personas que es más efectivo consumir varias comidas al día para la pérdida de peso, lo cual no es cierto. Al final tiene que ver con el consumo total de calorías. Bien, no importa cuántas veces al día uno no consuma alimentos. Ahora, esto no significa que esto no tenga utilidad. El comer varias veces al día nos permite darle combustible constantemente al cuerpo y eso hace que nosotros tengamos un ánimo más equilibrado a través del día. Si nosotros comemos una sola vez al día, hacemos un pico grandísimo de insulina y ustedes saben que van a durar 3 horas que no van a poder ni siquiera concentrarse después de esa alimentación. ¿Ok? Entonces es mejor comer varias veces al día, pero no precisamente por esta causa de que se me va a acelerar el metabolismo. Bien, entonces, ¿cuáles son esos alimentos que son así, que tienen un efecto térmico mayor? Aquí ustedes pueden ver que tenemos el 0 al 3% de las grasas son utilizadas en ese proceso. Sin embargo, en los carbohidratos, 5 a 10% son utilizadas para el proceso digestivo. 20 a 30% de las calorías de las proteínas son utilizadas para ese proceso digestivo. ¿Ok? Y en total es un 10% del gasto calórico diario. Lo que quiere decir es que eso es significativo, no es la gran cosa, pero es significativo, es algo que yo puedo manipular. Si yo consumo mayor cantidad de proteína y de carbohidrato complejo que tiene un efecto térmico más alto, entonces voy a tener una entrada neta menor de calorías. Bien, así de sencillo. Otra cosa que es importante es calorías versus volumen de los alimentos. Los alimentos naturales, o sea, lo que viene de la tierra, yuca, yautía, batata, incluso la misma carne de animales, de la carne de vaca, de chivo, el pescado, todos esos alimentos tienen una cantidad calórica que da cierta saciedad por volumen. Pero cuando uno ve un alimento procesado, vamos a compararlo con un tres leches, por ejemplo. Cuando uno lo compara con eso, ustedes se van a dar cuenta que el volumen que tiene por caloría es mucho menor en el alimento procesado que en el alimento natural. Y se lo voy a poner de una forma sencilla. Traten de comerse 500 calorías de un puré de batata y 500 calorías de un cheesecake. Ustedes van a ver que el cheesecake es una porción bien pequeñita, que va a tener esas 500 calorías. Sin embargo, el volteo de batata va a ser enorme, quizás no se lo puedan comer. Esto también es un factor importante en el asunto del balance calórico. Esto influye bastante. ¿Ok? Entonces, como le dije, aunque el control de peso se rige por el balance calórico, esto es relativo. ¿Ok? Y las calorías que entran al organismo que no son utilizadas en el momento que le ingerís, se metabolizaron, se absorbieron,
estas van a ser almacenadas de diferentes formas y eso lo vamos a ver más adelante. Aquí ustedes pueden comparar, no tienen que hacerlo estrictamente, pero ahí se ve la diferencia de un alimento procesado versus uno que no es procesado. Y fíjense cómo el alimento procesado, que es el de los triangulitos, hace un incremento menor de la tasa metabólica después que se ingiere comparado con el alimento procesado. Ahí se compara más o menos lo que estaba hablando ahorita del efecto térmico de los alimentos. Por lo general, los alimentos no procesados tienen un efecto térmico, mayor que los alimentos procesados. Bien. Bien, entonces vamos a comenzar por el proceso digestivo. A mí me gusta enseñarle a los alumnos desde un principio qué es lo que pasa con un alimento desde que entra al cuerpo. ¿Okay? Primero, ¿qué es el proceso digestivo? Como ustedes saben, es el proceso por el cual el organismo descompone los alimentos para ser absorbidos o eliminados. ¿Okay? Si yo hago una pausa en lo que estoy hablando es porque me estoy bebiendo un rico café. Como dije, soy cafetero y me lo bebo a todas horas. O sea, si sienten una pausa, un silencio, estoy disfrutando de mi rico café y dándole envidia a ustedes en este momento, que yo sé que todos ustedes son fanáticos del café, o que la gran mayoría, por lo menos. Bien, los alimentos que se ingieren, y eso creo que lo siguen dando la escuela de medicina desde el principio, no están dentro del cuerpo hasta que se absorben. ¿Ok? Recuerden que el tubo digestivo es un tubo dentro de un tubo. Por tanto, lo que entró por la boca y llega hasta el ano y afuera, nada de eso ha entrado, al menos que se absorba a través de la membrana del intestino. ¿Ok? Los órganos digestivos son la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el recto y el ano. Órganos accesorios, las glándulas salivales, páncreas, hígado y vesícula biliar. ¿Ok? Bien, entonces aquí tenemos una gráfica. Eso yo se lo hago más a los estudiantes que no son de medicina para que entiendan el concepto. Esto yo sé que ustedes se lo saben de memoria. Simplemente lo voy a repasar bien rápido. El aparato digestivo procesa el alimento a través del tubo digestivo que consta de la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso. En la boca se da la masticación y la salivación. En el estómago se da parte de la digestión. En el intestino delgado continúa esa digestión y se da la absorción. Y finalmente en el grueso se forman las heces y se absorbe agua hasta que salen por el recto. Existen 3 macronutrientes que requieren digestión para ser absorbido y utilizado. Recuerden que estoy simplificando. También tenemos 2 alcoholes que no lo vamos a mencionar. Estos son los principales. Estos son los carbohidratos, como hablábamos anteriormente, las proteínas y las grasas. Hay 2 tipos de proceso digestivo, mecánico y químico. El proceso digestivo químico comienza en la mente. Hay una fase cefálica. Eso también lo dan desde el principio en la escuela de medicina. Hay una fase cefálica, eso me lo dirán en fisiología, si mal no recuerdo. Esta fase cefálica comienza desde que uno comienza a pensar en el alimento. Y si no, piénsenlo. Si yo comienzo ahora a hablarle a los fanáticos de las carnes, que soy fanático también, de un rico churrasco, con una salsita por encima y un batata mash o un yuca mash, ¿ok? Y un buen vaso de cerveza o una copa de vino. Fíjense que, bueno, yo estoy salivando, me imagino que algunos de ustedes también, ¿ok? Esa es la fase cefálica, ¿ok? De la digestión, la fase mental. El cuerpo se está preparando para recibir el alimento. Incluso puede haber cierto estímulo de insulina, ¿ok? En la sangre. Hay pruebas, se han hecho pruebas en soldados del ejército y lo han dividido en 2 grupos. Le han dicho a un grupo que haga gárgaras con agua dulce y al otro grupo que se bebe el agua dulce y los picos de insulina son similares al principio. ¿Okay? Así que esa fase cefálica y la fase inicial de ingesta es muy importante para preparar el cuerpo, ¿okay? Para la digestión. El proceso digestivo mecánico, contrario a la creencia popular, se lo puse ahí para que lo tengan claro, muchos piensan que en la boca y no es así, es importante que sepan que es antes.
porque desde cuando uno está cocinando el alimento, hasta cuando uno lo corta, si corta la carne en pedazos, si macera la carne, si le hago algún tipo de cocción especial, todo eso es una predigestión, ¿ok? No me estoy comiendo el alimento crudo. Entonces, mientras más lo cocino, mientras más lo manipulo, más, vamos a decir, más lo digiero antes de que entre incluso a la boca, ¿ok? Así que eso también influye en cómo el cuerpo va a absorber los alimentos que uno le dé. Y por eso es que a una persona que viene a mi consulta, yo le digo que al principio me quite los jugos, ¿ok? Ah, los jugos naturales, pero a mí me decían que eran muy buenos, sí, son buenos los jugos naturales. El problema del jugo natural es que si uno lo compara, ¿cuántas naranjas uno se come, por ejemplo? No se puede comer uno o dos, pero ¿cuánto uno exprime para hacer un jugo? Uno se puede beber hasta 6 naranjas en un vaso de jugo y no tiene la fibra. Entonces, tienen que tomar en cuenta eso también a la hora de ustedes hacer las recomendaciones de lo que tiene que y no comer, ¿ok? Para uno tener una alimentación saludable. Aquí ustedes pueden ver las enzimas digestivas y el origen de cada uno. Vemos que las enzimas se van a producir a nivel de la glándula salival, en el estómago, el páncreas, el intestino delgado y en el hígado. Por ejemplo, en la glándula salival tenemos la alfa amilasa, que el activador es el cloruro, tenemos que el sustrato es el almidón y el resultado va a ser dextrina y maltosa. Por tanto, la digestión química va a empezar en la boca, en este sentido, en el cuerpo. Tenemos en el estómago el pepsinógeno, la renina, que se activan con el HCl y estas van a trabajar sobre las proteínas y el caseinógeno, resultando polipéptidos y caseinato de calcio. En el páncreas, más abajo, y ahí vamos a unir el hígado, porque recuerden que salen todos juntos. Vamos a tener el tripsinógeno, quimiotripsinógeno, carboxipeptidasa, lipasa, amilasa, ribonucleasa y desoxirribonucleasa, y del hígado la bilis. Y se va a activar con la enteroquinasa o la tripsina o el cloruro. Esto va a actuar sobre las proteínas, los triglicéridos, almidones, ARN, ADN y en las grasas, ¿okay? Resultando en polipéptidos, monoglicéridos, dextrina, maltosa, nucleótidos y grasas emulsionadas. También tenemos en el mismo intestino delgado la enteroquinasa, la aminopeptidasa, polipeptidasa, dipeptidasa, maltasa, sacarasa y lactasa. Y esto va a actuar sobre el tripsinógeno, polipéptidos, dipéptidos, maltosa, sacarosa, lactosa y van a resultar las tripsinas, péptidos, glucosa, en este caso glucosa más fructosa, glucosa más galactosa, para que puedan ser absorbidos, ¿ok? Entonces, de la boca al estómago, nosotros vamos a tener primero la masticación, destrucción mecánica de los alimentos, la saliva y la mucina, preparación del bolo alimenticio para su transporte, la neutralización del pH, tenemos la amilasa salival o tialina y la lipasa lingual y lisozima, uramidasa, digestión química, carbohidratos y grasa y enzima antimicrobiana. Recuérdense que en micro, creo que en micro dan eso, parasitología, no recuerdo. Ustedes necesitan una cantidad X de bacterias que entran al cuerpo para poder causar enfermedad. Y eso se debe a los sistemas de defensa que tiene el cuerpo, empezando desde la boca. ¿Okay? Por eso es que uno puede a veces coger alimentos del piso, los niños se meten los dedos en la boca, manoseando el piso y todo eso y no se enferman. ¿Okay? Porque uno tiene mecanismos de defensa hasta en la saliva para defenderse de microorganismos. ¿Okay? Todo esto se transporta a través del esófago. Entonces, en el estómago vamos a tener, como ustedes vieron en la tabla, la gastrina, el ácido clorhídrico, la pepsina y la lipasa gástrica. La gastrina estimula las células principales para que liberen pepsinógeno, estimula las células parietales para que liberen ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico desnaturaliza la amilasa salival, desnaturaliza proteínas y transforma el pepsinógeno a su forma activa, pepsina. La pepsina desdobla las proteínas a péptidos y la lipasa gástrica hidroliza los triglicéridos de cadena corta y mediana.
Entonces aquí ustedes pueden ver un resumen de la digestión en el estómago. Vemos las células del cuello que producen el moco, las células parietales que producen el ácido clorhídrico, las células principales que producen el pepsinógeno, ambas estimuladas por la gastrina. Tenemos las células G, que son las que producen la gastrina, y el pepsinógeno también estimula la pepsina, y el ácido clorhídrico, además de actuar sobre el pepsinógeno, inhibe la amilasa salival. Ya en el intestino delgado, que es el sitio principal del proceso digestivo, se divide en duodeno, yeyuno y león, como ustedes saben. Tiene una gran superficie de absorción, aproximadamente 600 veces su tamaño normal. No recuerdo, antes se utilizaba la comparación que si uno estiraba el sistema digestivo de un adulto, o sea, el intestino de un adulto, ocupaba, creo que era un campo de fútbol, algo por el estilo. O sea, es bien, bien grande, y eso es lo que hace que tenga mejor superficie de absorción. Las hormonas que ustedes van a ver aquí va a ser la secretina y la colecistoquinina o colecistocinina. Y los órganos accesorios que vamos a tener, el páncreas y el hígado. Que recuérdense, pregunta de examen, ¿dónde desembocan? En la ampolla de Vatel. Bien, tenemos el páncreas. Libera jugo pancreático en respuesta a la estimulación de la secretina y la colecistoquinina. El jugo pancreático contiene las enzimas y bicarbonato. Las enzimas, amilasa pancreática, proteasas, lipasas pancreáticas y fosfolipasa A2. Nosotros aquí estamos hablando de la función exócrina del páncreas. Recuerden que tenemos la función exócrina y la función endócrina, que involucra ya la regulación del azúcar con la insulina y el glucagón, entre otras cosas. El hígado es el órgano interno más grande y metabólicamente activo. Es fascinante. Como decían por ahí en la farmacia o el laboratorio del cuerpo, está compuesto por hepatocitos y células hito. La función digestiva principal es la producción de bilis, que es almacenada en la vesícula biliar. La secretina estimula el flujo de la bilis del hígado a la vesícula. La colecistoquinina estimula la contracción de la vesícula. La bilis emulsifica las grasas, auxiliando su transporte y absorción. Es importante que recuerden o sepan que aún uno tenga una colecistectomía, uno no pierde la facultad de emulsificar las grasas. Ahora, puede ocurrir cierto defecto cuando uno consume grandes cantidades de grasa, pero por lo general no, porque lo que es la vesícula no es más que una cisterna para guardar bilis ahí, pero no la sigue produciendo constantemente. ¿Okay? Así que no importa si le hacen una colecistectomía a una persona, a un paciente, este paciente va a poder comer de forma normal sus macronutrientes, pero no debe de hacer excesos, ¿ok? Porque entonces no se va a absorber apropiadamente las grasas que consuma. No significa que no va a ser obeso, ¿eh? La gente piensa que no, yo no tengo la vesícula, no se va a absorber las grasas y yo voy a vivir una vida feliz. No, realmente no es así. Quisiéramos nosotros, ¿eh? Bien, entonces, hablando sobre los carbohidratos, vamos a empezar por los más controversiales, vamos a decir, porque son los que más atacan. ¿Okay? Antes que sí, que debíamos consumir mucho, después que no, que eso engorda, después que no, que eso da diabetes, muchísimas cosas. Realmente no son tan diabólicos como la gente lo quiere pintar, simplemente hay que saber utilizarlos. La alfa-amilasa pancreática es la enzima principal en la digestión de los carbohidratos. Rompe los enlaces 1,4-glucosídicos formando glucosa, maltosa, maltotriose y dextrinas. Al llegar a la superficie del enterocito, los disacáridos encuentran sus enzimas específicas, lactasa, maltasa y sacarasa. ¿Okay? Recuérdense que hay deficiencias como la deficiencia de lactasa, que hace que uno no pueda digerir la lactosa adecuadamente y le dé flatulencia y diarrea. Los intolerantes a la lactosa. Si ustedes ven aquí el camino, empieza desde, eso es la digestión de los carbohidratos, empieza desde que la amilasa salivar comienza a provocar una pequeña digestión de los almidones, del starch. ¿Okay? Ya hacia el estómago, la amilasa salival es inactivada por el ácido del estómago.
La alfa-amilasa pancreática secretada del páncreas hacia el duodeno en respuesta a la colecistoquinina, ¿ok? Comienza a actuar en el mayor sitio de digestión, como hablamos anteriormente, que es el duodeno. Y finalmente, en el borde y cepillo de los enterocitos, los disacáridos comienzan a actuar sobre las disacaridasas, perdón, comienzan a actuar sobre los disacáridos para producir monosacáridos y que estos puedan ser absorbidos. ¿Ok? Aquí entra el por qué un carbohidrato es mejor que otro. Vamos a hablar un poquito sobre eso. Antes, hace mucho tiempo, se comenzó, y no tanto, o sea, yo era joven cuando eso, hace varias primaveras, pero no hace tanto tiempo. Se pensaba que simplemente los carbohidratos simples eran los malos y los carbohidratos compuestos o complejos eran los buenos. Lo único que hoy día, para lo único que sirve eso, es para una definición, vamos a decir, una definición química. Porque lo único que me dice que un carbohidrato es complejo y simple es su estructura. ¿Ok? Si es en forma de red, entonces vamos a decir que es complejo. Si es en forma simple, sencillo, una línea lineal, entonces vamos a decir que es un carbohidrato simple. El problema es que esto en un inicio se estaba utilizando como que todos los carbohidratos simples entraban rápido a una misma velocidad y todos los carbohidratos complejos entraban lento a una misma velocidad. Y después se descubrió que no. ¿Ok? Se descubrió que hay ciertos carbohidratos complejos que tienen diferente absorción, por tanto no todos son iguales. ¿Ok? Entonces se comenzó a hablar de lo que se hacía, se medía la cantidad de insulina que había antes de comer, se consumía una cantidad del carbohidrato y se medía entonces el estímulo de insulina que había, el alza de insulina. Entonces se clasificaba en comparación con el azúcar de mesa, y se establecía una escala. Más adelante se dieron cuenta que también esto podría variar por volumen, o sea que si yo consumía 250 gramos de papa, me hacía un estímulo de insulina diferente a que si eran 500 de la misma papa, igualito. ¿Ok? Por tanto, se adecuó la fórmula para hablar sobre, en lugar de índice glicémico, carga glucémica, tomando en consideración el peso del alimento. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? ¿Y por qué yo le digo que no es que los carbohidratos son buenos o malos, es simplemente que son mal utilizados? Porque si yo tengo un alimento, por ejemplo, que tiene un índice glicémico, vamos a decir, de rápida absorción, no significa que es malo. Significa que es útil para yo utilizarlo cuando yo necesito azúcar rápida o glucosa rápida en mi cuerpo. ¿Ok? Si yo voy a entrenar ahora mismo y yo estoy seco, vamos a ponerlo así, no he consumido nada y yo quiero tener glucosa en sangre ahora mismo para yo poder entrenar, entonces yo necesito un carbohidrato de entrada rápida. ¿Ok? Y si yo lo necesito para que me dure mucho tiempo y no me haga un pico grande de insulina, entonces yo necesito uno de entrada lenta. Entonces el asunto es saber cuándo utilizarlo. Es no saturar el día entero de carbohidratos simples. Bien. Y saber cuándo utilizar los complejos. Tiene que haber un balance y saber cuándo y cómo consumirlos. ¿Okay? Pero al final ustedes se dan cuenta que todos están entrando de la misma forma. Lo único que va a variar es a la velocidad que se hace todo el proceso antes de atravesar el enterocito. ¿Okay? Aquí ustedes pueden ver el enterocito y se van a dar cuenta, aquí hay dos transportadores, el SGLT1, que va a ayudar a transportar la glucosa y la galactosa, y el GLUT5, que va a ayudar a transportar la fructosa hacia adentro del enterocito, ¿ok? Intracelular. El SGLT, que es Sodium Glucose Transporter, de glucosa y sodio, transporta la glucosa, la galactosa y el sodio mediante un transporte activo. El GLUT5 transporta la fructosa por difusión facilitada. Bien, los capilares del intestino delgado llevan los monosacáridos al hígado a través del sistema porta y estos van a salir de la célula por el GLUT2. Bien, pero todos van a terminar como monosacáridos dentro del torrente sanguíneo para ir al hígado. ¿Ok? Ya en el hígado, en el hepatocito, ustedes van a ver que la fructosa y la galactosa van a entrar por los GLUT5 hacia adentro de la célula y la glucosa va a entrar por los transportadores GLUT2 con ATP y utilizando la galactoquinasa, la fructoquinasa, vamos a obtener
a partir de la fructosa y la galactosa 1-fosfato y la fructosa 1-fosfato más ADP. Y en el caso de la glucosa, mediante la glucoquinasa y ATP, vamos a obtener glucosa 1-fosfato más ADP. Bien. Entonces, el páncreas va a captar los niveles de glucosa no absorbidos por los hepatocitos, ¿ok? Porque los hepatocitos captan una cantidad y dejan ir otra. Bien. Y el páncreas responde produciendo insulina. La insulina se va a unir a sus receptores en los miocitos y los adipocitos, produciendo un movimiento de receptores GLUT4 hacia la superficie celular. Vamos a hacer un paréntesis aquí. La forma como el cuerpo regula los niveles de azúcar en sangre, la glucemia o glicemia, es básicamente llevando esa sangre que está en el torrente sanguíneo a algún sitio. Parte se va para el hígado y la otra parte tiene que irse para el músculo, ¿ok? Donde se guarda en forma de glucógeno muscular y glucógeno hepático. Bien, para poder entrar en el músculo, los receptores GLUT4 tienen que estar en la superficie del miocito. Si no están ahí, no pueden entrar. Y estos GLUT4, hay dos cosas básicas que hacen que salgan a la superficie. Una es la estimulación de insulina, ¿ok? Como estamos hablando ahora mismo. Dos es el ejercicio. ¿Por qué esto es importante saberlo? Porque ustedes saben, no sé si bueno, quizá los fiebros lo han oído mucho, hay lo que se llama el bro science, que es la ciencia de los tigres que están en el gimnasio haciendo pesas, que inventan cosas y dicen, no, porque esto se hace así, se hace allá. No sé de dónde lo sacan, pero muchas de esas cosas tienen lógica, tienen razón, otras no. ¿Okay? Nosotros como médicos deberíamos de saber cuáles sí y cuáles no para poder aclarar a las personas si están haciendo un disparate, están haciendo algo dañino o no. Se habla mucho de lo que es el post-workout. Y ustedes ven a los tipos haciendo ejercicio con las pesas, al final van a la cafetería y piden una batida, dame un post-workout, ahí se toma una batida de proteína. Por lo general, un post-workout tiene 3 veces más carbohidrato que proteína. ¿Okay? Tiene algunos quizá 15 o 20 gramos de proteína y algunos 60 de carbohidrato. ¿Qué sucede? Cuando yo termino de hacer ejercicio, hay una ventana anabólica. En esa ventana anabólica que empiezas en los primeros 30 minutos después que yo entreno, y puede durar quizás, depende de qué tan fuerte ha sido el entrenamiento, hasta el otro día, ¿ok? En ese periodo, estos receptores, estos canales, estos transportadores, los GLUT4, salen a la superficie del adipocito y hacen que el músculo capte todo lo que está entrando. ¿Por qué es útil saber esto? Porque yo, por ejemplo, uso una técnica para trabajar psicológicamente a las personas. Un consejo que yo les doy a todo el mundo, a todo el que quiera meterse en el área de nutrición, es que ustedes tienen que trabajar de forma psicológica con la persona. Ustedes no pueden agarrar a una persona que es muy dulcero, que le gusta mucho lo dulce y come mucho dulce, y quitarle todos los dulces de repente, porque no va a seguir la dieta. ¿Okay? Entonces usted tiene que bajárselo poco a poco. Una técnica que yo particularmente utilizo con ese tipo de personas, que yo digo, vamos a hacer una cosa, vamos a limitarte lo dulce una sola vez al día y tú lo vas a consumir después que tú entrenas. ¿Ok? Una vez tú entrenas, tú vas a consumir ese dulcito. ¿Qué pasa? Cuando él se come ese dulce o ella se come ese dulce, como ya los receptores están en la superficie del miocito, no requiere de estimulación de insulina. No va a haber picos de insulina. Por tanto, no vamos a tener el efecto negativo de esos picos de insulina, ¿ok? Y esa predilección por la resistencia a la insulina por exceso de estimulación. ¿Ok? Entonces, esto es una forma, como quien dice, de puente, para después llevarlo a quitarle el exceso de dulce y que nada más lo consumo de vez en cuando. Bien, entonces ahí no solamente está controlando esa estimulación de la insulina, sino que también está controlando las calorías porque está comiendo después de haber quemado calorías. Entonces, es un truquito para uno más o menos manipular, ¿ok? A las personas. Entonces, otra cosa que tienen que saber, déjame ver si esto está en la próxima diapositiva o no. Ok, sí, aquí pueden ver los receptores GLUT4 que permiten el paso de la glucosa al espacio celular. Fíjense que la enzima hexoquinasa fosforila la glucosa formando G6-fosfato. Ok. No sé si eso lo dieron en bioquímica porque no recuerdo en mi materia de bioquímica, pero sí yo lo estudié para el USMLE
y habla sobre eso. Cuando una molécula está fosforilada, está capturada dentro de la célula. O sea que se tiene que desfosforilar para poder salir de la célula, si no se queda ahí. Entonces, ¿qué sucede? En el miocito, o sea, dentro de la célula muscular, no existe la enzima que desfosforila ese G6P. Por tanto, la glucosa que entró al músculo a través de los GLUT4 va a permanecer capturada dentro de la célula para siempre hasta ser utilizada. ¿Ok? Esto quiere decir que la única reserva que yo tengo de glucosa, si hay un bajón de azúcar en sangre, es el hígado. Que en el hígado sí existe la enzima, no en el músculo. El músculo es muy celoso con su fuente de combustible, que es la glucosa. Bien, el glucagón tiene la función contraria a la insulina. ¿Okay? En los hepatocitos para desdoblar el glucógeno en glucosa. De esa forma, con ese baile entre la insulina y el glucagón, y obviamente la ingesta, es que nosotros mantenemos un nivel relativamente estable de glucosa en sangre. Hablando entonces sobre las proteínas, que para mí es uno de los, no le voy a decir que es el macronutriente más interesante porque los lípidos son más interesantes, tienen más información detrás de ellos, más desconocidos, pero las proteínas son también fascinantes, son entretenidas. En especial ahora que hay una fiebre de que hay que consumir mucha proteína. Señores, no es tanta proteína que hay que consumir, ¿ok? No se dejen llevar tampoco de que no, que yo me tengo que dar un volteo de proteína para yo poder desarrollar más masa muscular. No es tanto se piensa. Incluso para la supervivencia normal, o sea, si yo soy simplemente un estudiante de medicina que voy a veces al gimnasio, hasta con 60 gramos de proteína al día yo puedo sobrevivir sin problema alguno. Quizá no desarrollo tan bien la masa muscular, pero no significa que me voy a morir y que no voy a progresar. Se progresa, señores. ¿Ok? Entonces, las proteínas, vamos a tener que las proteasas pancreáticas son las enzimas principales en la digestión de las proteínas. Se liberan como simógenos, o sea, proenzimas que no están activadas. ¿Ok? Desdoblan las proteínas en aminoácidos y péptidos. Al igual que con los carbohidratos, las enzimas en el borde del enterocito desdoblan algunos péptidos en aminoácidos. Ahí viene otra aclaración que siempre las personas están dudosas en el gimnasio no entienden porque no entienden la bioquímica de todo esto. Porque si yo estoy consumiendo proteína, digamos que yo estoy consumiendo, no sé, polvo de proteína, o estoy consumiendo carne, pollo y todo eso, ¿por qué yo necesito aminoácidos? ¿Por qué yo necesito consumir aminoácidos? Una bebida de aminoácidos mientras yo entreno. Porque como ustedes pueden ver aquí, todas las proteínas, todas, van a terminar como aminoácidos y péptidos. Entonces, ¿por qué yo necesito consumir aminoácidos? Y si los aminoácidos funcionan, porque todo va a ser un aminoácido, porque proteínas. ¿Me entienden? Ahí es otro dato que la gente a veces malinterpreta. Aquí lo importante de consumir el aminoácido es la velocidad de entrada. Si yo consumo un aminoácido, me lo estoy bebiendo mientras estoy entrenando, como ya está predigerido, esa proteína está predigerida porque está fraccionada en aminoácidos, va a entrar más rápido al sistema y puede ser utilizado como protector de la masa muscular, porque el cuerpo, en lugar de utilizar los aminoácidos provenientes de la masa muscular, lo va a utilizar de los que yo le estoy brindando. ¿Okay? Entonces protegen la masa muscular y ayudan, por tanto, al anabolismo, al crecimiento, al desarrollo de la masa muscular. Bien, pero no tienen ninguna diferencia. Al igual también, ahí es bueno que entiendan el asunto de la combinación de los aminoácidos. Recuerden que las proteínas no son más que el grupo de aminoácidos que son esenciales recuerden que hay aminoácidos esenciales y no esenciales. Los no esenciales uno lo produce. ¿Ok? Los esenciales uno tiene que ingerirlo en los alimentos. Entonces, ¿qué es una proteína? Un conjunto de todos los aminoácidos esenciales. Ya, punto. Eso es lo que es. En las carnes tenemos todos los aminoácidos esenciales. Pero ¿qué pasa? Como decía Jimmy Barranco, que eso nunca se me olvida, de bioquímica, él decía, si usted agarra el arroz con un carbohidrato y lo mezcla con las habichuelas, los aminoácidos que están en el arroz y los aminoácidos que están en las habichuelas juntos forman proteínas completas.
Y por eso es que un vegetariano, por ejemplo, un vegan, si hace combinaciones adecuadas de aminoácidos, no va a tener deficiencia en los aminoácidos, va a tener un buen consumo de proteína. No tan bueno, obviamente, como la biodisponibilidad que tienen las carnes, pero puede sobrevivir sin problema y prosperar. Y lo hace de esa forma, manipulando los aminoácidos para poder consumir lo que necesita. Bien. Esto es un gráfico igual que el anterior de los carbohidratos, pero para las proteínas, como pueden ver, aquí tenemos la gastrina, que es estimulada por el ácido clorhídrico y el pepsinógeno, que estimula, perdón, el ácido clorhídrico y el pepsinógeno, esa secreción, activa la pepsina que comienza a digerir los polipéptidos. Las proteasas son activadas por la intropeptidasa o la tripsina, donde es el mayor sitio de digestión. ¿Okay? Las proteasas son liberadas del páncreas en respuesta a la colecistoquinina en el duodeno, y en el borde cepillo del enterocito las peptidasas van a romper los péptidos en aminoácidos individuales o pequeños péptidos. Y estos son los que van a ser absorbidos. Aquí pueden ver, así mismo como vimos anteriormente, el enterocito, pero vamos a ver que hay canales diferentes, obviamente, que la glucosa. Hay canales de transporte de aminoácidos en general, de los diferentes aminoácidos, y están unos transportadores que se llaman PEPT1, que son para dipéptidos y tripéptidos. Una vez adentro de las células, son convertidos todos en aminoácidos y entran al torrente sanguíneo en forma de aminoácidos individuales. Los aminoácidos libres se transportan mediante como transportadores específicos. Los péptidos se transportan por otros receptores, los PEPT1. Dentro de los enterocitos, las peptidasas desdoblan los péptidos y solo los aminoácidos libres entran a la circulación para ser llevados también al hígado por el sistema portal. En el hepatocito hay un canal también, un canal transportador de aminoácidos donde los aminoácidos entran y van a tener dos caminos. En un anabolismo vamos a tener síntesis proteica y en un catabolismo vamos a tener gluconeogénesis o formación de glucosa a partir de esas proteínas, de esos aminoácidos que están entrando. Bien, le voy a decir una aclaración antes de entrar a las grasas. Señores, los lípidos son fascinantes, muy fascinantes, y en los últimos meses, años diría, yo he entrado mucho en el área de los lípidos y me he dado cuenta de que eso, no sabía incluso que habían lipidólogos, son gente que solamente se dedican a estudiar los lípidos. No es tan sencillo, señores, como, yo tengo que consumir tanto para tener el LDL en tanto y el HDL en tanto. No es tan sencillo como eso, es muy profundo. Así que no me hagan demasiado esfuerzo en tratar de entenderlo a fondo, porque a menos que ustedes se dediquen a esto, no tienen que saberlo, ¿ok? Pero a grosso modo, a nivel básico, en cuanto a la grasa, existen enzimas específicas para la degradación del triglicéridos, fosfolípidos y ésteres de colesterol. La lipasa pancreática actúa en los ácidos grasos de la posición 1 y 3, quedando un 2-monoglicéridos y 2 ácidos grasos libres. La fosfolipasa A2 actúa en el segundo ácido graso de los fosfolípidos, resultando lisolecitina y un ácido graso. La colesterol-esterasa degrada los ésteres de colesterol en colesterol y un ácido graso libre, y los 2-monoglicéridos y los ácidos grasos libres forman micelas con la bilis, lisolecitina y colesterol para ser absorbidos por los enterocitos. Aquí el mismo gráfico que vimos anteriormente, el colesterol esterasa y fosfolipasa A2 son liberados del páncreas en respuesta a la colecistoquinina hacia el duodeno. La colesterol esterasa rompe los ácidos grasos libres, los ácidos grasos, del colesterol, de los ésteres de colesterol, y la fosfolipasa A2 rompe el segundo carbono del ácido graso de los fosfolípidos. Aquí, esto es una de las cosas que está en investigación, no se sabe bien por dónde están entrando las micelas, ¿ok? Hay receptores de colesterol, hay receptores específicos, hay receptores inespecíficos, pero todavía no se sabe del todo. Entonces, ni siquiera vamos a mencionar receptores. Lo que tenemos que saber es que simplemente entran, ¿ok? Una vez las micelas llegan al enterocito, el proceso de absorción es poco entendido. Punto. Una hipótesis es que los componentes micelares atraviesan libremente la membrana celular, pero no lo escriban en piedra, eso se está investigando actualmente.
Y por igual, no se sabe en el hepatocito, ¿ok? ¿Cómo lo hace? Las micelas entran, se resterifican los ácidos de cadena larga, los de cadena media y corta entran directamente al sistema circulatorio, la fosfatidilcolina, el triglicérido y el éster de colesterol al sistema linfático, ¿ok? Una pregunta de examen, esa la recuerdo yo de INTEC. ¿Por dónde entra el sistema linfático al torrente sanguíneo? ¿Cómo se llama ese lugar, ese sitio anatómico? El ángulo de Pirogov. Eso creo que me lo dieron en anatomía 2, si mal no recuerdo. Bien. La bioenergética. Esto se refiere específicamente a las vías metabólicas que liberan o almacenan energía. Vamos a tener dos vías básicas, las anabólicas y las catabólicas. Contrario a la creencia popular, estas funcionan juntas. O sea, no es que yo nada más estoy anabólico, no es que yo nada más estoy catabólico. Una se alimenta de la otra. ¿Ok? Lo único que alguna predomina. Una de las dos predomina en cierto momento. ¿Ok? Dentro de las anabólicas vamos a tener la glucogénesis, la gluconeogénesis y la lipogénesis. No se confunda con la glucogénesis. Recuerden que la glucogénesis es la formación de glucosa. ¿Okay? La gluconeogénesis es la formación de glucosa a partir de otras cosas. Lo vamos a ver adelante. La hipogénesis, obviamente, la formación de lípidos. Las vías catabólicas, tenemos la glucólisis, la metoxidación de los lípidos y la proteólisis de las proteínas. En el catabolismo, cuando los niveles de energía están en déficit en el organismo, se enfoca la producción de la misma a través del catabolismo. La molécula energética por excelencia, señores, es el ATP. Para formar el ATP nosotros usamos entonces los macronutrientes, principalmente la glucosa. Vamos a hacer esa aclaración del ATP. Originalmente esta es la moneda energética. ¿Ok? El ATP es un adenosín con 3 fosfatos, 3 moléculas de fosfato, y el último fosfato, como dice adenosín trifosfato, son 3 fosfatos. El último fosfato tiene un enlace de alta energía. Cuando esto se desprende, se desfosforila, vamos a tener una explosión de energía y esa es la energía que nosotros utilizamos para los diferentes procesos celulares. El ADP que queda también se le puede retirar uno de los fósforos, el último fosfato, y va a quedar AMP más el fosfato libre. ¿Qué sucede? La cantidad de energía que se puede producir solamente por ATP es muy corta, muy poca, segundos, porque no tenemos suficiente ATP. Entonces, ¿qué mecanismo nosotros utilizamos? Utilizamos el reciclaje de ATP, o sea, un proceso por el cual yo voy a traer el fosfato que quedó libre y el ADP y yo lo voy a unir. ¿Cómo se hace esto? Mediante la creatina. ¿Ok? Esa misma creatina que ustedes consumen en el gimnasio, esa misma creatina es para esto. Y vamos a ver la aplicación, la correlación que hay. La creatina lo que hace es que captura el fosfato libre y se lo trae al ADP para que forme de nuevo ATP y exista más ATP. Por tanto, el yo tener mayor cantidad de creatina en el cuerpo, lo que hace es que me da una mayor reserva de reciclaje de ATP. Por tanto, yo voy a tener dos caminos si yo consumo creatina, si me suplemento con creatina. O levanto más peso o puedo hacer quizás 1 o 2 repeticiones más. O sea, puedo levantar por 1 o 2 segundos más. ¿Ok? Eso se va a reflejar obviamente en una mejor construcción muscular, porque si yo puedo levantar más peso, voy a destruir más músculo y ese músculo se va a anabolizar posteriormente con la alimentación y el descanso. Y por eso funciona. Y señores, de verdad, en la industria del fitness ustedes van a ver muchas cosas engañosas, hay cosas que uno no sabe si funciona, hay cosas que sí. Esta es una de las que sí funciona y tiene muchos estudios que la respaldan. Lo que es esto y la glutamina, sabemos que funciona. Bien. Léanse sus artículos de investigación de la creatina y ustedes se van a dar cuenta. Es muy, muy buena la creatina y ya se ha determinado que es segura y se puede usar de forma continua. Ya no hay que ciclarla. Yo la ciclo, pero la ciclo porque quiero, o sea, por costumbre. Pero realmente no hay que hacerlo y no hay que hacer carga como se pensaba antes. Que tenía que consumir, no sé, 30 gramos de creatina al inicio por una semana. Eso es un truco mercadológico. No hay que hacer eso. ¿Ok? Entonces,
Ustedes preguntarán ahora, ok, entonces yo tengo el ATP que me dura 2 o 3 segundos, pero entonces ¿cómo yo puedo durar más tiempo cargando pesas? Porque yo puedo hacer 12 repeticiones con una pesa pesada. Aquí es que entran los otros sistemas para poder reciclar ese ATP. Ya yo tengo el ATP y tengo el sistema de fosfato, de fosfocreatina, perdón, para reciclar más ATP. Ahora entra el sistema de glucosa. La glucosa también puede ayudar a la creación de más ATP, como vamos a ver más adelante aquí. Entonces ahí se crea más ATP. Y una vez se gasta la glucosa, como obviamente se va a gastar, nosotros tenemos otros sistemas que van a auxiliar también, como la gluconeogénesis, para la producción de más ATP todavía. ¿Ok? No le voy a decir que de forma infinita, porque en algún momento no se muere, pero podemos extender bastante la utilización de ese ATP y podemos vivir muchos años produciendo energía sin problema alguno. ¿Ok? Siempre y cuando nos alimentemos. Hay 3 estadios catabólicos básicos: la glucólisis, betoxidación y catabolismo de aminoácidos. Estadio 1, el estadio 2, el ciclo de Krebs, y finalmente el transporte de electrones y síntesis de ATP. Yo sé que muchos de ustedes, como dicen los gringos, cringed cuando yo mencioné el ciclo de Krebs. Para todo estudiante de medicina, el ciclo de Krebs es algo, ¿cómo lo digo? Yo recuerdo, de verdad recuerdo claramente haberme examinado en el segundo piso del edificio de la Evangelina. En el segundo piso creo que era que estaba el aula de bioquímica, y recuerdo el examen de Jimmy Barranco con el ciclo de Krebs, donde le faltaban todas las enzimas, todos los sustratos, y uno tenía que llenarlo en el examen. Eso fue una pesadilla y me fue sumamente mal en ese examen porque detestaba el ciclo de Krebs. Buena noticia para ustedes: al menos que ustedes se dediquen a bioquímica, no tienen que memorizárselo, tienen que entender cómo funciona y qué resulta de él, pero realmente no tienen que memorizarse todo. ¿Ok? Y algo que como que la gente no le da mucha mente, pero es lo más importante de la producción de energía: el transporte de electrones dentro de la mitocondria y la síntesis de ATP. Okay. Vamos a hablar brevemente de todo eso. Bien, la glucólisis, ustedes se fijan aquí, es el desdoble que comienza, la glucosa que comienza desde glucosa, como pueden ver ahí, 6-fosforilo, glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, gliceraldehído 3-fosfato, 1,3-difosfoglicerato, 3-fosfoglicerato, 2-fosfoglicerato, fosfonol-piruvato y finalmente piruvato, que puede o convertirse en oxaloacetato o en lactato. También los aminoácidos glucogénicos, que no son todos, se pueden convertir en oxaloacetato. Se producen 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa, pero esto es nada. O sea, esto realmente es muy, muy poco. Ustedes van a ver después en el ciclo de Krebs es que la cosa comienza a prosperar. Esto ocurre anaeróbicamente en el citosol. Bien, además del ATP se van a producir 2 moléculas de piruvato. El piruvato puede utilizarse de 3 formas. Anaeróbicamente se va a convertir en lactato y se dirige al hígado. Aeróbicamente se dirige al ciclo de Krebs y en requerimiento se puede convertir en otras moléculas que sean necesarias en algún momento. En la mitocondria el piruvato pierde un carbono y se convierte en acetil-CoA y es lo que va a entrar al ciclo de Krebs. En cuanto a la lipólisis, la betoxidación de los ácidos grasos, como pueden ver ahí, que también ocurre en la mitocondria, las moléculas de carbono se retiran de los ácidos grasos de cadena larga secuencialmente para formar al final acetil-CoA también, y esta acetil-CoA, al igual que en la glucólisis, se va a dirigir al ciclo de Krebs. Lo único que los ácidos grasos rinden más, ¿okay? Ofrecen mayor cantidad de energía. En el caso de los aminoácidos son desaminados, formando una molécula con esqueleto de carbono que puede ser convertida también en acetil-CoA. Como dije, no son todos los aminoácidos, son solamente los glucogénicos. Entonces, en el ciclo de Krebs, las moléculas que les acabo de mencionar de acetil-CoA, de todos los macronutrientes, van a entrar en este ciclo. El ciclo de Krebs ocurre dentro de la mitocondria y es un sistema mixto de anabolismo y catabolismo o anfibólico. La energía obtenida de la ruptura de los enlaces químicos es transformada en 2 o más moléculas de ATP o equivalentes y electrones de alta energía.
Aquí ustedes pueden ver el gráfico, lo doy un momentico en lo que bebo agua para que tengan pesadillas esta noche. Aquí pueden ver cómo entra arriba el acetil-CoA al ciclo de Krebs y ven cómo se van liberando los electrones en el NADH, FADH y finalmente termina otra vez en oxaletato y comienza el ciclo de nuevo. ¿Okay? Como dije, no tienen que aprenderse de memoria, eso es solamente para algunos exámenes. Si van a coger el Step 1 de USMLE, eso sale, o sea, no sale dibujar el ciclo de Krebs, pero sale saber cuáles son todas sus partes. Bien, así que es importante que vayan aprendiéndoselo si van a tomar el Step 1. Los electrones que son obtenidos del ciclo de Krebs son llevados por NADH y FADH2 a la membrana mitocondrial interna, donde entran a la cadena de transporte de electrones. Esto también, señores, tienen que aprendérselo muy bien porque sale en fisiología del Step 1. Okay. Eso sale en USMLE y de verdad es un dolor de cabeza. Tienen que aprendérselo bien. En esta cadena, los electrones son transferidos secuencialmente entre múltiples proteínas sintetizando ATP y agua. En el anabolismo, en contrario al catabolismo que estábamos hablando, es un ambiente de balance positivo. Las vías catabólicas brindan energía a los procesos anabólicos como la construcción macromolecular. Las vías anabólicas también crean moléculas de almacenamiento como el glucógeno y triglicéridos. Las vías anabólicas son reguladas por sus metabolitos específicos. Por ejemplo, si hay exceso de un aminoácido no esencial, esto se deja de producir, mientras los demás continúan su producción. ¿Okay? Sin embargo, el mayor factor que regula el anabolismo es el balance energético. Tengo que tener un balance energético negativo para que comience a producirse el anabolismo cuando yo consuma alimentos en su posteridad. Aquí tenemos la gluconeogénesis, que es el proceso inverso, ¿ok? O sea, la obtención de glucosa. Esto lo vimos ahorita, pero ahora vamos a considerarlo de abajo hacia arriba. La gluconeogénesis es una vía donde se sintetiza glucosa partiendo de aminoácidos, con la excepción de la leucina y la lisina. También a partir del lactato, glicerol o cualquiera de los intermediarios del ciclo de Krebs. La glucosa es un sustrato indispensable para ciertos tejidos como el cerebro, los eritrocitos y los músculos. El aporte de glucosa lo pueden obtener por medio de las reservas de glucógeno. Sin embargo, cuando estas se agotan, el cuerpo debe empezar la síntesis de glucosa para poder cumplir con las demandas de los tejidos, fundamentalmente el tejido nervioso. Bien, y le voy a hacer una aclaración ahorita cuando hable sobre la cetosis. Esta vía ocurre principalmente en el hígado, es vital ya que en situaciones de ayuno el cuerpo puede seguir obteniendo glucosa. La activación o no de la vía está ligada con la alimentación del organismo. Los animales que consumen dietas elevadas en hidrato de carbono presentan tasas gluconogénicas bajas porque no es necesario, están ofreciendo al cuerpo los carbohidratos que necesita, mientras que las dietas pobres en glucosa requieren de una actividad gluconeogénica significativa. En el caso de la cetosis, esto se ha puesto mucho de moda con las dietas keto, ¿ok? Desde Atkins se estaba trabajando con la cetosis. Para los que no saben, esto se estaba utilizando a principios del siglo pasado para el tratamiento de epilepsia, la epilepsia que no cedían a medicamentos y tenía resultados muy, muy buenos. Nunca se supo por qué. Porque la industria farmacéutica comenzó a desarrollar medicamentos para la epilepsia, mejores medicamentos, y obviamente la industria farmacéutica tumbó la idea de curar las crisis epilépticas con alimentación. Pero realmente funcionaba bien y todavía hoy día, si no funcionan los medicamentos, se procede a hacer una dieta ketogénica en aquellos individuos. Los cuerpos cetónicos se producen a partir del metabolismo de los mismos ácidos grasos. Los cuerpos cetónicos son el beta-hidroxibutirato, el acetoacetato y la acetona, son tres. El acetoacetato y la acetona son los únicos que de verdad son cuerpos cetónicos, ya que el beta-hidroxibutirato no contiene un grupo keto, o sea, el CO. Estos pueden ser convertidos en acetil-CoA para ser utilizados en el ciclo de Krebs. En el ayuno prolongado se puede utilizar como fuente de energía por todos los órganos excepto el hígado. Y aquí voy a hacer una aclaración.
el cerebro no utiliza los ácidos grasos como tal, simplemente los cuerpos cetónicos, y es muy eficiente en la utilización de los cuerpos cetónicos. Pero hay una sola cosa que no utiliza los cuerpos cetónicos, no utiliza la grasa y solamente depende de glucosa y reserva la mínima cantidad que queda de glucosa a través de la gluconeogénesis, la utiliza para sí. Y estos son los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos no tienen otro sistema, simplemente utilizan glucosa. ¿Ok? Y estos son los únicos, a partir obviamente del hígado que no utiliza. Bien, aquí ustedes ven la gráfica, no tienen tampoco que aprenderse la gráfica completa, pero sepan que hay tres cuerpos cetónicos, tres que son los principales, la acetona, cetoacetato y el beta hidroxibutirato. No comparen la cetosis de dieta con la cetosis de diabetes. No es lo mismo. Lo que mata en una cetosis diabética es otra cosa. ¿Ok? No tiene nada que ver con este tipo de cetosis. O sea que esto no es dañino realmente. Bien, esto es un proceso, no le voy a decir que esto funciona para todo el mundo, porque no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Y hay que ser muy estricto con el consumo de los pocos carbohidratos que uno consume. Sí le voy a decir, yo tuve una experiencia, como lo dije al principio, a mí me gusta experimentar todo lo que yo estudio, lo que leo. Yo hice un ayuno de 6 días, agua solamente. Al principio bebía café sin azúcar y agua, y después dejé el café y solamente bebía agua. Y yo hice cetosis tardía, yo hice cetosis como al 4.º día. Y honestamente, mi aliento era insoportable para mí. No era que era un mal aliento, era que me sabía acetona en la boca. Acetona pura, o sea, acetona de esa que uno usa para quitarse el esmalte de las uñas. No uno, o sea, ustedes, las mujeres, no todos, algunos. Y de verdad es sumamente incómodo. Y nada, terminé simplemente mi ayuno y nada, y como normal, como mi carbohidrato y todas mis cosas. No me gusta la sensación de ese sabor, de esa respiración acetona en el aliento. Pero no hay que hacer un ayuno total, ¿ok? Pueden hacer otro tipo de ayuno intermitente, incluso pueden hacer simplemente la dieta cetogénica, que es una dieta muy, muy baja en carbohidratos, moderada en proteína y alta en grasas. ¿Ok? Cuando se habla de baja en carbohidratos, menos de 50 gramos de carbohidratos al día. Pero lo mejor es medirlo. Por los cuerpos cetónicos en orina, ustedes compran unas tirillas que miden los cuerpos cetónicos y ahí ustedes se dan cuenta cuando orinan si están haciendo cetosis o no. Entonces aquí ustedes ven un cuadro de más o menos cómo funciona lo que yo les estaba diciendo ahorita. Si ustedes, o sea, la fuente de energía de ATP es un sistema anaeróbico y solamente va a durar de unos 4 segundos. El ATP más la fosfocreatina, recuérdense que así es que se recicla el ATP, va a durar de 4 a 10 segundos y también es un sistema anaeróbico. Si yo quiero más energía de ahí, entonces voy a utilizar ATP, fosfocreatina y glucógeno muscular, ¿ok? Hasta que se acabe. Después voy a utilizar también, si ya el esfuerzo es de 45 a 120 segundos, es un sistema anaeróbico y láctico, entrando al sistema láctico, y vamos a utilizar glucógeno muscular. Si el esfuerzo es de 120 a 240 segundos, es un sistema mixto, anaeróbico y aeróbico. El glucógeno muscular se utiliza y también el ácido láctico. Recuerden que el ácido láctico es un combustible, no es solamente algo que quema los músculos y que cansa. ¿Ok? El mismo ácido láctico se utiliza como fuente de combustible. Y si el esfuerzo va a durar de 240 a 600 segundos, ya entra en un sistema aeróbico. Obviamente con menos intensidad que si yo estuviese trabajando en un sistema anaeróbico. Y aquí ya se usa glucógeno muscular y ácidos grasos. Bien, es importante indicarlo aquí, déjame ver si yo lo tengo. No, está bien. Es importante yo indicar aquí el asunto de los... déjame ponerlo hacia atrás. Ok, es muy importante indicar aquí, lo iba a incluir, pero decidí no complicarle mucho la vida de ustedes, pero es importante, se lo voy a decir verbal, se lo voy a decir, a explicarlo bien breve, y es la fisiología de la inanición. Muchas personas piensan que si yo dejo de comer por 3 horas, yo voy a entrar en un ambiente catabólico, voy a perder toda mi masa muscular. Eso no es cierto, señores. Ok, hay gráficas que presentan, si ustedes buscan
¿cómo fue? Creo que fisiopatología de la inanición o starvation physiology. Aparecen las gráficas que explican cómo en un inicio hay consumo de glucosa hasta que se acaba incluso el glucógeno, y luego se consume un poco de proteína y al final la proteína decae y se deja de utilizar proteínas o aminoácidos y se comienza a utilizar mayormente grasas. ¿Ok? O sea que no es tan drástica la pérdida de aminoácidos que uno tiene cuando uno deja de comer. Y estamos hablando de días. O sea que el hecho de que uno deje de comer algunas horas en el día no va a causar un catabolismo muy drástico. Incluso comiendo una sola vez al día, no es que se va a siempre y cuando uno consuma la cantidad de proteínas, carbohidratos y grasa que uno necesita, uno no va a tener ese catabolismo excesivo. ¿Ok? Entonces creo que aquí llegamos hacia el final. Si tienen alguna pregunta ahora, la pueden hacer. A ver. Natacha, ¿estás por ahí? Sí, vamos a dar un momento a ver si ponen preguntas por el chat. Igual por Instagram nos había llegado una que era sobre las meriendas. Alguien preguntaba que cuál es su opinión sobre las meriendas cuando uno está intentando perder peso, porque le han comentado que que en las meriendas es que está el truco para uno engordar, o sea, que termina engordando cuando está haciendo dieta. Ok. Las meriendas es una herramienta. ¿Y cómo te ayuda la merienda? Que te da menos hambre. O sea, si tú coges y en lugar, ahí es que viene el asunto que yo estaba hablando ahorita de comer 5 o 6 veces al día en lugar de 3. Ahí se incluyen, por ejemplo, 3 comidas y 2 meriendas. Cuando uno consume una merienda y come menos en general, hay menos pico de insulina. Cuando hay menos pico de insulina, hay menos hambre. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, ahora mismo me doy mi volteo de carbohidratos, arroz, habichuela, carne, una buena cantidad, se me hace un pico de insulina grandísimo y a media tarde ese pico baja y también baja la glucosa en sangre. Y eso me da hambre y tiendo a comer más. Cuando yo como una merienda, por ejemplo, me da más saciedad y yo estabilizo esos niveles de insulina en sangre para que no me haga tanto pico. Pero la realidad no es que tiene algo mágico, es simplemente que ayuda a algunas personas y no a todos. Por ejemplo, y yo sé que muchos de ustedes son igual que yo en ese sentido, cuando yo estaba en mis rotaciones de quirúrgica, yo entraba en un quirófano, yo cuando yo era fumador, fumé muchísimo tiempo y por suerte dejé eso. En escuela de medicina yo fumaba y bebía muchísimo café. Yo enfrente del Gautier me bebía mi café, me fumaba mi cigarrillo y entraba al quirófano y no salía hasta las 5 de la tarde. Y yo agarraba y me daba mi buen plato de comida a las 5 de la tarde cuando salía. ¿Ok? No importa. Y yo siempre estuve flaco en ese entonces. ¿Por qué? Porque la cantidad total que yo estaba comiendo de calorías al día era menor de las que yo necesitaba. Bien, al final del día lo más importante es que para poder bajar de peso es que el consumo de calorías que yo necesito sea menor de lo que normalmente consumo y que yo use diferentes herramientas como esa de utilizar meriendas para poder llegar a esa estrategia, a poder comer menos calorías, cualquier cosa que te funcione. Ah, beber café te funciona porque te irrita el estómago y te da menos hambre. Excelente, siempre y cuando no te dé un rebote después y te dé más hambre, no hay ningún problema, utilízalo. El asunto está en comer menos. También está el kit del asunto de utilizar, como dije ahorita, alimentos que tengan un gran volumen con pocas calorías. Ejemplo, ensaladas. ¿Ok? Porque te llenan en el momento, pero no te está dando tantas calorías como para que se depositen en tejido graso. O sea que es algo más mecánico de lo que ustedes piensan, algo sencillísimo. Al final del día, consumir menos calorías. ¿Y por qué le hago esa salvedad? Porque muchas personas piensan que porque agregan una merienda, no tienen que tomar en cuenta la caloría que están consumiendo. Y cuando viene a ver, el agregar esas meriendas le está dando más calorías de las que necesitan, lo que hacen es aumentar de peso. ¿Entienden? Incluso si yo voy a poner a una persona a aumentar de peso, que por ejemplo quiere ganar masa muscular, yo le pongo merienda también. O sea que eso es una manipulación para obtener lo que ustedes quieran obtener. Ok, excelente, gracias. Hay varias otras preguntas. Primero, pregunta por aquí, ¿qué piensas sobre el ayuno intermitente? Me fascina el ayuno intermitente. Hay diferentes técnicas de ayuno intermitente. Hay, por ejemplo, dependiendo de a qué tú te dediques, si tú eres una persona que hace ejercicio, te conviene lo que se llama el Eat, Stop, Eat, que
uno básicamente deja de comer por X cantidad de horas y rompe el ayuno justo antes de entrenar o después de entrenar. ¿Ok? Y son muy, muy, muy buenas. Bueno, le voy a ser honesto, cuando hice el ayuno que le estaba hablando, que hice el ayuno de 6 días, yo había hecho 3 semanas de ayuno intermitente comiendo one meal a day. Ese se llama el protocolo OMAD, que uno come una sola vez al día. ¿Ok? Todas las calorías que uno va a consumir, las consume en una sola comida. Hay otros protocolos que, por ejemplo, que es comer en 2 horas o comer en 4 horas del día. La mía fue el OMAD. Yo primero hice ese protocolo de OMAD y después hice el ayuno completo y yo sufro de artritis psoriática y de verdad es muy, muy agresiva. A veces me levanto en la mañana y no puedo ni siquiera mover las manos. Y cuando yo hice ese tipo de dieta, se me fue todo. Increíble, o sea, me bajó la inflamación, todo. Una cosa del otro mundo, me sorprendí. Tiene su utilidad, funciona, ¿ok? Lo que sí, ustedes tienen que ser muy rigurosos con lo que consumen. Tienen que ser, no es que one meal a day y voy a irme como McDonald's, ¿entienden? O sea, traten de comer lo más saludable posible y metan las calorías que ustedes necesitan y el balance de macronutrientes que ustedes necesitan en el horario específico. Y algo muy positivo, especialmente para ustedes, que ustedes se van a dar cuenta, cuando ustedes comen, ustedes tienen un periodo después como que ustedes se ameman, ay, que la digestión, ay, que me estoy durmiendo. Cuando ustedes hacen ayuno intermitente, así que lo hacen, por ejemplo, yo nada más ceno, ustedes se van a pasar el día entero activo, el día entero con la concentración a 1000, eso es increíble, y el tiempo les rinde como ustedes no se imaginan, porque ustedes no están desayunando y no están comiendo. Pero la verdad es que ustedes tienen que una de las cosas que me pasó a mí fue por terco, honestamente, porque no lo tomé en cuenta y debí de tomarlo en cuenta porque lo sabía, es que a mí me bajó mucho el magnesio, porque hay que suplementarlo adecuadamente. Como uno no está comiendo igual, uno comienza a tener una deficiencia crónica de magnesio. Y a mí me dio una deficiencia crónica de magnesio tan fuerte que me dio una fibrilación auricular por ese déficit de magnesio. Por suerte se me corrigió y yo de una vez me di cuenta, me medí el magnesio, me di cuenta que estaba muy bajito y simplemente me suplementé. ¿Ok? Entonces, es importante que cuando se haga, ustedes hablen con un profesional. Ustedes hablen con alguien que sepa de ayuno intermitente para que le diga qué tipo de suplementos se puede tomar, cuáles no, qué tipo de alimentación debe de llevar para que sea completa y también la meta que ustedes quieren lograr. Ejemplo, si ustedes me dicen, no, yo peso 180 libras, pero yo quiero subir masa muscular hasta pesar 210 libras, es prácticamente imposible que lo van a hacer en un ayuno intermitente, porque el ayuno intermitente no te permite el volumen de alimentos que tú necesitas para desarrollar esa masa muscular. Entonces, sí, es una muy, muy, muy buena herramienta, yo la apoyo, tiene mucho estudio. Hay muchos profesionales jóvenes, buenos médicos que están trabajando con eso a nivel internacional, muchas investigaciones que están surgiendo, que ustedes no se imaginan lo interesante que eso es. Si ustedes quieren, pueden entrar a mi canal de YouTube, busquen Dr. Custals, y yo tengo algunos audios ahí sobre el ayuno intermitente. Me pueden escribir la pregunta y todo lo que ustedes tengan por ahí, porque es un tema que a mí me apasiona mucho estudiarlo. Y no lo estoy llevando, honestamente, bueno, yo por lo general hago ayuno intermitente, porque así es que lo hago. Yo no desayuno y como muy tarde, como a las 5 de la tarde. Así que normalmente yo hago ayuno intermitente, pero no soy muy estricto, ¿ok? Con eso. Si yo de repente quiero consumir algo al mediodía, me lo como, pero por lo general no lo hago, ¿ok? Entonces, soy un seguidor fiel y me gusta estudiarlo. Y si ustedes tienen un tiempecito, denle página para la izquierda en lo del ayuno intermitente y le va a gustar muchísimo, porque de verdad eso antes era, como le mencioné anteriormente, un bro science, de que eso nada más lo decían los gimnasios, no, porque tú dejas de comer y haces esto, pero ya eso tiene muchos estudios que te dicen el por qué eso funciona y realmente es efectivo, no para todo, pero para muchas cosas. Ok, súper interesante. Por aquí otra, Diana, dice, excelente charla, doctor. ¿Qué comida post-workout recomienda? ¿Y qué opina de la Simo Diet?
El Simón es amigo mío de hace mucho. Simón está metido en el fitness desde antes mucho antes de yo empezar esto. Es una persona que tiene mucho conocimiento sobre el tema, tanto en dieta como en ejercicio. La dieta el Simón Diet es básicamente una dieta balanceada con alimentos de calidad, ¿ok? Con alimentos saludables, por lo general tratando de no usar alimentos procesados ni nada de eso. Me gusta bastante, me gusta. Entiendan algo, señores, las dietas, hay muchas dietas que funcionan, pero la dieta tiene que ir con la personalidad de ustedes en el momento que ustedes la hagan. O sea, yo no puedo agarrar a una persona que le gusta mucho los carbohidratos y decirle que haga una dieta cetogénica. ¿Ok? Se complica mucho. Así que yo tengo que tratar de conocer a la persona y ver qué tipo de persona es para yo saber qué tipo de alimentación hacerle. ¿Ok? Perdón, me fui por Juan Carlos Simón. ¿Cuál fue la primera parte de la pregunta? ¿Qué recomienda post-workout? O sea, de comida. Ok. El post-workout pueden hacerlo de dos formas. Pueden comprar un post-workout, una batida post-workout, que hasta las mismas Gainer funcionan como post-workout porque es la misma distribución de macronutrientes, pero yo soy de las personas que, a menos que tú seas un bodybuilder, un fisiculturista con una masa muscular muy grande, yo te recomiendo que no consumas la proteína, sino que simplemente consumas comida. ¿Ok? ¿Qué distribución tiene que tener esta comida? Más o menos en proporción proteína, carbohidrato, 1:3. ¿Ok? O sea, si consumo 10 gramos de proteína, tienen que haber 30 gramos de carbohidrato. O 20 gramos de proteína, 30 gramos de carbohidrato. Por tanto, una comida normal, salir del gimnasio, comer huevo con un puré de batata, excelente. Arroz blanco, por ejemplo, una muy buena fuente de entrada rápida de carbohidratos. Lo pueden utilizar, digamos, con pollo. ¿Ok? O un plato de pasta con pollo. La cosa es que tenga una pequeña cantidad de proteína y una cantidad mayor de carbohidratos. Así que si usted es una persona que va al gimnasio y en menos de una hora usted va a agarrar y va a comer en su casa, no tiene que tomarse un post-workout. No es necesario. ¿Ok? Puede hacerlo con la alimentación. Recuerden que la alimentación va primero que todo. Lo primero que tengo que modificar es la alimentación. No importa qué tipo de suplemento yo utilice. Si yo no modifico la alimentación, yo no voy para parte. Entonces, si tú eres una persona, un bodybuilder, ¿y por qué menciono los bodybuilder? Tú puedes usar, obviamente, el post-workout como batida. ¿Por qué menciono bodybuilder? Porque el bodybuilder, al tener una mayor masa muscular, necesita empezar su post-workout para recuperar las calorías que quemó desde que termina de entrenar. ¿Ok? Para poder, porque las calorías que tú quemaste y los macronutrientes que tú gastaste en el entrenamiento, tú no los repones en una sola comida. ¿Ok? Tú los repones en varias comidas. Por tanto, el bodybuilder tiene que consumir quizás una batida de post-workout, después llegar a su casa y comer más carbohidratos, más proteína, hasta que llegue a llenar su reserva. ¿Ok? Pero eso es un caso aparte. Yo veo muchas personas, señores, que siguen consejos de bodybuilder sin ser bodybuilder. Ah, no, que yo estoy haciendo la rutina de Arnold. Señores, ¿cómo tú haces la rutina de Arnold Schwarzenegger si tú pesas como 50 libras mojado? O sea, no. Tú tienes que hacer la dieta que hacía Arnold cuando pesaba 50 libras mojado para ser como Arnold. ¿Entienden? Entonces, he visto mucho y lo critico muchísimo. He visto, estando en los gimnasios, yo veía de repente una joven que salía de la clase de Zumba y le pedía un post-workout a la muchacha de la cafetería. Por Dios, tú lo que hiciste fue una clase de Zumba. Tú no necesitas un post-workout. ¿Entiendes? Entonces, hay muchas cosas, muchos consejos que uno escucha por ahí que son consejos que son buenos, pero para otro tipo de público. ¿Entienden? En el caso de Juan Carlos Simón, Juan Carlos Simón ha evolucionado de una forma tan positiva a través de los años que me ha fascinado. O sea, Juan Carlos Simón era partidario de ser bien hardcore y con unas dietas bien estrictas. Sin embargo, él ahora trabaja de una forma más inteligente.
porque él lee mucho, ha estudiado mucho y ha progresado a través del tiempo. Y me encanta escucharlo, a mí me encanta escuchar los consejos que él da. No estoy de acuerdo con todo, obviamente, yo tengo mi escuela de pensamiento, él tiene su escuela de pensamiento, pero me gusta seguirlo, me gusta informarme de él, tiene muchas cápsulas interesantes, ¿ok? Pero como dije, no se casen, señores, con una dieta. Ah, no, que la dieta cetogénica es la única que funciona. No, señores, no es la única que funciona. Hay muchas cosas que funcionan, siempre y cuando sigan las reglas básicas que le acabo de explicar en este taller. ¿Ok? Que eso es lo importante. Bueno, la siguiente pregunta precisamente tiene que ver con eso que mencionaba, la dieta cetogénica. Preguntan, ¿considera que la dieta cetogénica es superior a cualquier otra dieta hipocalórica? También existe una razón bioquímica por la que las personas que están en keto tienen menos ansiedad y los ayunos se hacen más fácil. Sí, definitivamente. Por eso fue que yo hice una dieta cetogénica antes de entrar al ayuno. ¿Ok? Y me quedé entonces bajo en carbohidratos y no me fue tan drástico el cambio. No es superior. No es superior. ¿Por qué? Porque la mejor dieta es la dieta que puede mantenerse de por vida, si es posible. ¿Ok? Y esa dieta no la puede todo el mundo mantener de por vida. Algunos quizás sí, algunos quizás no. Entonces la mejor dieta es la que tú puedes hacer. ¿Ok? Pero sí, tiene muchos beneficios, es muy buena, en especial para las enfermedades autoinmunes, porque más en el asunto del ayuno que la dieta cetogénica. El ayuno funciona más para las enfermedades autoinmunes, pero la dieta cetogénica tiene tantas cosas positivas que de verdad es de la que más yo recomiendo, pero no a todo el mundo por el asunto de que no todo el mundo puede manejar una dieta baja en carbohidratos. ¿Por qué calma la ansiedad? Básicamente porque regula los niveles de insulina. Recuérdense, señores, que la ansiedad principal, cuando yo consumo algo alto en carbohidratos, esa entrada rápida de carbohidratos al cuerpo provoca un pico de insulina. La insulina tumba el azúcar en sangre y eso va a provocar que me dé hambre posteriormente. Por eso es que una soda, por ejemplo, de esas las que no tienen calorías, que tienen endulcorantes artificiales, cuando yo me la tomo, como siento el endulcorante artificial, se eleva la insulina y al rato me tumba la glucosa, más de la cuenta, ¿y qué hace? Me da hambre, me da ansiedad de comer. ¿Ok? Entonces, lo que te da ansiedad de comer realmente son esos picos constantes de insulina. Hagan un experimento, háganse una dieta baja en carbohidratos por 2 semanas y cómanse 2 Hershey Kisses, 2 besitos de Hershey. Y ustedes van a ver la ansiedad que le entra después de esos 2 besitos. ¿Ok? Porque hay un pico de insulina. Entonces, cuando yo consumo bajo en carbohidratos, como en el caso de la dieta cetogénica, la insulina permanece con ondulaciones muy leves. Yo me hice la glucemia y yo estaba medio asustado desde hace un tiempo porque la última vez que me la hice estaba en 99 y yo dije, mierda, nunca yo he tenido la glucemia en 99, estoy entrando casi en prediabetes, ¿no? ¿Cómo va a ser? Y yo después que hice la dieta cetogénica, me hice la analítica de nuevo, en 65 estaba la glucosa y sin síntomas de hipoglicemia ni nada. Se regula automáticamente y al regularse automáticamente se te va la ansiedad. Tú te la pasas feliz. Por eso es que ustedes se van a dar cuenta que cuando entra en una dieta cetogénica, al principio le da un dolor de cabeza increíble, le entra un aburrimiento por no tener carbohidrato y todo eso, que es básicamente como un síndrome de abstinencia. Y luego, ¿qué pasa? En 2 o 3 días, cuando uno entra a la cetosis, todo cambia. Pero una cosa increíble. Si ustedes son me imagino que debe de haber 2 o 3 que son como yo, que les gusta experimentar cosas, búsquense se me olvidó cómo se llama. Búsquenlo así en Google. Hay un medidor que es glucómetro, o sea, mide la glucosa, pero también mide cuerpo cetónico en sangre. Y no es tan caro. Viene con sus 2 tirillas. Cómprenlo y experimenten con la dieta cetogénica, midiendo los diferentes niveles de cuerpo cetónico y todo eso. Y ustedes se van a dar cuenta de la diferencia en concentración, en ánimo, en todo, señores. Es una cosa increíble. Okay. Así que sí, definitivamente lo recomiendo 100%. Excelente. Bueno, hay alguien que tiene la mano levantada desde hace un rato. Tenemos muchísimas preguntas más, pero vamos a darle la palabra a Jorge.
Jorge. Hola, buenas noches. Doctor, yo quisiera saber su opinión, sobre todo enfocada a la persona que están interesada en lo que es ya el aumento de masa muscular, sobre los recientes artículos que han salido sobre que dicen que una distribución homogénea de la proteína durante el día, o sea, maximiza lo que es el proceso de aumento de masa muscular. Yo, o sea, en mi opinión, yo digo que está bien porque digo que es más fácil consumir, dígase, 40 gramos de proteína, 40 gramos de proteína, 40 gramos de proteína distribuido en desayuno, comida y cena, a comerse de 80 porque es casi imposible, pero al final del día eso importa porque al final tú estás consumiendo la misma cantidad de proteína. Muy, muy buena pregunta, Jorge. Y has dado en el clavo. Me gusta cómo tú has pensado porque has pensado como médico. No has pensado como un bro de gimnasio. Y tiene lógica lo que estás diciendo. Tú te estás yendo por el approach de que es más fácil uno consumir pequeñas cantidades de proteína a través del día que una sola. Y eso es real. ¿Ok? Cuando tú te vas a los extremos, es real, en el sentido de que si tú comparas, por ejemplo, 6 veces al día consumiendo la cantidad de proteína de forma constante, comparado con una sola vez al día metiéndose un viaje de proteína, obviamente si tú eres una persona que necesita quizá 200 gramos de proteína, es muy difícil, casi imposible comerlo en una sola comida. ¿Ok? Además de que hay ciertos límites en la absorción de proteína. No es como algunos dicen por ahí que el límite de proteína son 20, 25, 30 gramos por comida. No es así. Eso es variable acorde a cómo tú estés. Si tú eres una persona de una buena masa muscular y está entrenando, obviamente tu captación de proteína va a ser mayor que una persona que no está haciendo nada. ¿Ok? Entonces, en el sentido de es mejor consumirlo en varias comidas al día y es mejor, obviamente, uno ofrecer una fuente constante de aminoácidos que uno hacerlo una sola vez al día. Porque ¿qué va a pasar con esos aminoácidos que uno no utilice? ¿Entienden? Se van a desperdiciar básicamente, porque no se van a quedar ahí en exceso hasta que uno vuelva a necesitarlo. Entonces, en ese sentido es mejor. Cuando le digo el asunto de una comida al día versus varias comidas al día, de que no importa, me refiero básicamente a peso, o sea, a ganar peso, pero en cuanto a síntesis de músculo, ya ahí es diferente. Número uno, porque necesita más cantidad. Número uno, porque no necesita un aporte constante de aminoácidos a través del día. Bien, entonces, por eso, una persona que quiere desarrollar una buena masa muscular debería, sí, de distribuir las proteínas a través de varias comidas. Y lo digo por experiencia, señores, se vuelve muy, muy difícil cuando usted pasa las 200 libras, uno hacer eso, porque es mucha la cantidad de proteína que uno necesita. Normalmente lo que se recomienda es 1.5 gramos de proteína por libra para un anabolismo, en una persona que de verdad quiere crecer. Y eso es mucho, señores, no es fácil. Entonces ya después que uno pasa de 200 libras, creo que es obligatorio uno hacerlo así, distribuido en varias comidas, porque no, en 3 comidas tú no te puedes comer esa cantidad de proteína, es imposible. ¿Cuánto huevo y cuánta pechuga de pollo uno tiene que comerse un día para meterse 250 gramos de proteína o 200 gramos de proteína? Así que me gustó cómo pensaste, Jorge, y realmente sí, tienes toda la razón en el sentido de que es mejor distribuirlo. Pero no hay esa ventana, como estaban diciendo, y que no puedes consumir por comida más de 30 gramos, 25 gramos de proteína, porque de que no lo vas a absorber. Eso es mentira. Tú puedes absorberlo dependiendo de lo que tú hagas. Si tú estás entrenando de forma intensa y tienes buena masa muscular y lo necesitas, el cuerpo va a buscar la forma de conseguirlo. ¿Ok? Espero que eso haya respondido tu pregunta. Sí, gracias, doctor. Bueno, entonces seguimos con la dieta keto, parece que llama mucho la atención. Preguntan por aquí, ¿cómo implementaría la dieta cetogénica con el aumento de masa muscular? Se puede implementar, se puede implementar. Lo que es más difícil, por ejemplo, si tú eres un atleta explosivo, le hace un sprinter o un levantador olímpico que necesita tener una buena carga de glucógeno cuando esté entrenando, salvo eso, lo puede hacer sin problema. Yo tengo muchos compañeros
No recuerdo si Simón está siguiendo dieta cetogénica ahora, pero por ejemplo Checo, no sé si ustedes conocen a Checo, él le gusta comer paleo muy bajo en carbohidratos. Recuérdense que el paleo y la dieta cetogénica se parecen un poco, en el sentido de que ambos son bajos en carbohidratos, lo único que la cetogénica es mucho más baja en carbohidratos y alta en grasas. No es difícil, lo que es difícil es lidiar con el cansancio, porque la dieta cetogénica es muy útil para llevar niveles de ánimo y de energía normal en una persona que no tiene una actividad muy intensa. Pero en el momento que uno mete las pesas, es un poquito difícil. Pero si te acostumbras no hay ningún problema, eso es lo único que tienes que manejar. Lo puedes resolver con un bulletproof coffee, te metes un café con buena cantidad de mantequilla y no hay ningún problema. Y puedes entrenar. Ahora, cuando viene lo que es, como dije, el entrenamiento explosivo, tú vas a tener una deficiencia, tú no vas a entrenar igual que una persona que está consumiendo una buena cantidad de carbohidratos. Pero puede, siempre y cuando tenga el excedente calórico y la cantidad adecuada de proteína, no vas a tener problema para crecer. Recuerden que el desarrollo de masa muscular es un aumento de calorías por encima de lo que uno necesita, más un entrenamiento de resistencia muscular. Si yo no hago resistencia de entrenamiento, si no hago entrenamiento de resistencia muscular, entonces lo que hago es que engordo. Todo se acumula en tejido graso. Yo tengo que destruir masa muscular para que eso se pueda utilizar y pueda crecer. Entonces yo le estoy ofreciendo los sustratos de los aminoácidos necesarios para que ocurra ese crecimiento. Lo único que me va a faltar es la energía inmediata de los carbohidratos para poder entrenar adecuadamente. Sin embargo, como les dije, yo tengo amigos que son con cuerpo de bodybuilders que hacen dieta cetogénica y no hay ningún problema. Pero ellos no compiten tampoco, no compiten en hombres más fuertes del mundo, no compiten en nada funcional así. Y ellos tienen determinación y les gusta y les apasiona lo que hacen. O sea, que es un caso totalmente diferente. Hay que ver cómo le funciona a cada quien. Ahora, si ustedes entrenan normal, si ustedes no están entrenando para ser fisiculturistas, sino que tienen que tener un beach body, un cuerpo bonito, estilizado, pueden hacerlo con una dieta cetogénica sin problema alguno, siempre y cuando ustedes consuman las calorías que tienen que consumir. Y podría entonces también suplementarse con creatina para tener ese boost de energía. Claro, la creatina, hay diferentes tipos, porque la gente a veces confunde la descripción. Cuando una persona me dice, ay, que yo no tengo energía para entrenamiento, yo le tengo que preguntar para que me digan qué es realmente lo que tienen. Una cosa es tú no tener fuerza y otra cosa es no tener energía. Son dos cosas diferentes. Ejemplo, no tener energía, tú llegas al gimnasio y tú dices, mierda, que ahora yo tengo que poner más ejercicio y estoy cansado. Ahí, ¿qué es lo que tú necesitas? Un pre-workout. Tú necesitas cafeína para que te levante el ánimo y te dé pila. Ahora, si tú lo que me dices es, mierda, yo me pongo en la banca y trato de levantar peso, pero es que no estoy rindiendo porque es que se me agotan los músculos. Entonces yo te digo, tú lo que necesitas es creatina. ¿Ok? Para que te dé mayor fuerza, más repeticiones, más levantamiento de peso cuando tú estás haciendo ejercicio. O puede ser que necesite una combinación de las dos. Para mí la suplementación de creatina debe de... Señores, la creatina es algo barato. Eso no cuesta casi nada. O sea, eso es algo que debe de estar en el arsenal de toda persona que está haciendo entrenamiento de resistencia. Ok, seguimos entonces. Sí. Por aquí dice alguien, ¿cómo puedo subir de peso? Soy una persona delgada de toda la vida, como de todo y nada. Ok. Hay que hacer un análisis con las personas que eso me lo dicen todas las personas que son flacas. Yo como de todo y nada. Esa es la frase que siempre dicen. Cuando yo estaba en la escuela de medicina, mi compañera de siempre pesaba como 90 libras, era flaquita. Y en un momento, cuando estábamos más vagos en las rotaciones, dijimos, pero ven acá, nosotros comemos muchísimo y siempre, nunca cogemos libra. Cuando eso yo estaba, no era de que súper delgado, pero no cogía libra y yo comía mucho. Y nosotros decíamos, pero señores, pero ¿cómo es el asunto? Siempre hemos sabido que si tú comes más calorías, que engorda. ¿Por qué uno no engorda? Es el metabolismo, ¿qué es lo que está pasando? Entonces nosotros agarramos los dos y comenzamos a usar el MyFitnessPal
metiendo todo lo que nosotros comíamos, todo, pesando los alimentos y todo el día entero, la noche, durante 2 semanas. ¿Qué nos dimos cuenta? Que nosotros nos dábamos hartura, nos dábamos volteo, pero una sola vez al día. ¿Entiendes? Nosotros agarrábamos y nos comíamos un plato, pero un volteo de comida, pero cuando tú lo calculas, quizás ese volteo de comida tenía 1.200 calorías y yo necesito 2.000. ¿Entienden? Ahora, cuando uno lo ve, la gente te ve y dice, oh, pero tú comes más que una lima. Pero realmente eso no es lo que sucede. En ese momento tú estás comiendo mucho, pero cuando tú lo calculas al final del día, no es tanto. También ocurre el fenómeno de que uno come ciertos días y otros no. Entonces, vamos a suponer que tú eres una persona que necesita 2.000 calorías diarias para mantener tu peso. Y tú te estás comiendo 2.100 de lunes a viernes, pero el sábado tú no comes nada. Y el domingo quizás tú te metes 100 calorías, 200 calorías. Cuando viene a ver, tú estás perdiendo peso. Entonces, por eso digo que hay que analizar cada caso, hay que ver, medir las calorías del día y ver si realmente uno está consumiendo las calorías que son. El asunto de mucho es muy relativo. Mi mamá es sobrepeso, obesa, y yo le tengo que preguntar cuando yo le digo, ¿qué tanto tú estás comiendo? Yo tengo que le tengo que decir que me diga específicamente qué tanto, el tamaño, el peso, porque si no, ella me va a decir que poco, ¿entienden? Y también está el asunto del tipo de alimentos que consumen. Si son alimentos que tienen un gran volumen calórico o no. Porque si está dándose unos platos grandísimos de comida que tienen pocas calorías, entonces no se está haciendo nada. Lo que recomiendo con las personas que quieren aumentar de peso y no ven dónde está el problema es que lleven un diario, lo pueden hacer en MyFitnessPal, en la aplicación, van entrando todo, cómprense una balanza, un pesito y vayan pesando todo por 1 o 2 semanas. Y ustedes se van a dar cuenta que no están consumiendo las calorías que tienen que consumir de forma constante. ¿Ok? Porque funciona bien. Hay que tener mucho cuidado con los consejos que ustedes dan como médicos, porque a esa misma amiga mía, mi compañera, a esa misma ya estaba flaquita, desde chiquita siempre ha sido flaca, y cuando la llevaron al médico para hablarle sobre eso, el doctor le dijo que lo que tenía que comer era mucho helado. ¿Entienden? Entonces, aunque desde un punto de vista tienes razón, tienes que meter más calorías, el helado no es lo mejor, porque le está metiendo glucosa, le está metiendo básicamente un viaje de azúcar. Y ustedes saben que los flacos pueden llegar a ser diabéticos tipo 2. Si meten mucho azúcar, cuando de repente son viejos, comienzan a desarrollar una diabetes tipo 2 por eso. Entonces uno tiene que tener cuidado con lo que come. Aumentar de peso es más difícil que bajar. Por la sencilla razón de que para bajar de peso, uno tiene que hacer un déficit calórico solamente por un tiempo hasta que uno llega a su peso. Sin embargo, para aumentar de peso, uno tiene que cambiar para siempre su ingesta de alimentos. Y por lo general, el que es delgado no tiene la costumbre de comer. No le pone atención a otra cosa. ¿Ok? O sea, yo tengo más o menos ese pensamiento que ya últimamente, después de viejo, estoy comiendo más. Pero aún así, yo soy una persona que descuida mucho el comer. Que por estar trabajando se me olvida comer. Entonces, la mayoría de las personas que son bajo peso son así. Tienen que estar arriba de eso. Así que mi consejo es que haga un diario, vea qué es lo que está ocurriendo ahí y después que determine esa cantidad de alimento y diga, ok, yo estoy consumiendo, vamos a suponer, 1.200 calorías en promedio en cada semana diaria. Entonces vamos a subirle a eso 500 calorías. ¿De qué? Puede ser un carbohidrato, no tiene que ser algo de otro mundo, un platico de avena extra. A ver qué pasa. Entonces, a la semana que viene vuelve y se pesa y ve si está aumentando de peso. Es un asunto muchas veces de ensayo y error. Ese asunto de que como dicen los viejos, de que esos parásitos que tiene, eso no tiene nada que ver. Absolutamente. Si está bajo peso, por lo general es que no está comiendo las calorías que tiene que comer y está siendo más activa de la cuenta. O, obviamente, señores, yo como médico tengo que decirlo, que no se me pase, verifiquen si hay un hipertiroidismo. Es importante, tienen que ver también la fuente patológica. Después que yo veo esa fuente, yo me hago mi TSH, mi T4 y verifico a ver cómo está. Si todo está bien, bueno, entonces vamos a ver la conducta. Y ahí comenzamos a modificar. Ok, excelente. Bueno, hay muchas preguntas más, pero voy a intentar resumirlas porque estamos cortos de tiempo. Si Entonces,
Si tú quieres, me pueden anotar ahí o por donde ustedes quieran. Mi correo es drcustals, drcustals@gmail. Me pueden escribir todas las preguntas que ustedes tengan por ahí o incluso por el canal de YouTube en Dr. Custals me pueden escribir las preguntas. Ok, que yo siempre, me dan un día por lo menos para contestarla, pero yo siempre la contesto. Ok, Natacha, hazme la pregunta que tú quieras hacer hasta que te dé el tiempo. Bueno, hay alguien que pregunta algo de un déficit calórico, pero me parece que eso es muy específico, que el doctor tendría que tener como información específica suya, entonces esa vamos a pasarla, pero veo que hay varias que tienen que ver con el consumo de sodas y bebidas energizantes. En general lo que preguntan ¿es cierto que las sodas light son peores que las normales? Y hay otras preguntas que preguntan sobre las bebidas energizantes, si son buenas, si son malas y si hay un máximo que se puede consumir a la semana. Ok, con respecto a la soda, las dos son malas. ¿Por qué? Bueno, obviamente la regular por la cantidad de azúcar que tiene, pero la light supuestamente tiene endulcorante artificial y recuérdense que existe lo que le estaba diciendo al principio, la fase cefálica de la digestión y el estímulo que recibe el organismo cuando siente que está consumiendo algo dulce. Véanlo de esta forma. Yo ingiero la soda con endulcorante artificial. En la lengua yo siento que hay algo dulce que está entrando. Mi páncreas comienza a prepararse a liberar insulina porque ahí viene una carga de insulina porque hay algo dulce que está entrando. ¿Ok? Entonces comienza a liberar. ¿Qué sucede? No entra glucosa porque no la hay. ¿Y qué sucede con la insulina? Lo que hace es que comienza a bajar los niveles de glucosa posteriormente y da hambre. Bien, además de que tiene un efecto tipo Alka-Seltzer. Cuando hincha el estómago por los gases que tiene, da un sentimiento de saciedad, pero no entra nada, no te entra nada, no están entrando que Entonces, cuando se desinfla de nuevo el estómago, causa más hambre, un rebote de hambre, además de que provoca acidez por un rebote ácido también. Entonces, ninguna de las dos son saludables. No significa que no se lo beban, un día se pueden beber un refresco, pero que no sea parte de su dieta común que ustedes consuman, porque de verdad eso es, como es líquido y tiene gran cantidad de carbohidratos, de azúcar, perdón, no es nada recomendable. Y obviamente los colorantes. En cuanto a la bebida energizante, yo soy más fanático del café, honestamente, pero bien, lo mismo básicamente, lo mismo de refresco, el asunto de la soda, el asunto de todos los ingredientes que tiene, pero no se vayan tan al extremo como que causa problemas cardíacos. Esto te puede dar un poco de taquicardia, posiblemente, no te va a generar una arritmia, al menos que sea un viaje que uno se tome de eso. Que no me gusta definitivamente combinarla con bebidas alcohólicas. Bien, no me gusta estar ligando un depresor con un estimulante del sistema nervioso. Es como un crash muy grande. No me gusta hacer eso, ese rejuego. Pero que ustedes se tomen uno porque tienen un examen, tienen que estudiar y se lo beben, perfecto, no hay ningún problema. Me gusta más el café a mí, pero cada quien tiene lo suyo. Si quieren un saborcito, una cosa así, pero no se excedan por el azúcar o el endulcorante artificial que tiene o los colorantes. Nada químico es bueno. Bien, pero tampoco es, como dije, que ustedes le van a decir a alguien, no te lo tomas porque eso te va a dar un infarto. Señores, porque a alguien un día le dio un infarto porque se metió 7 de eso es una cosa, pero el que tú te bebas uno no te va a hacer daño. Entonces, hay que buscar a veces un balance en las personas en el cual uno rejuegue salud por un lado y sociedad por otro. Si tú eres un ser social, tú sabes que tú de vez en cuando quizás te vas a beber una cervecita o quizás vas a comer, vas a hacer un desarreglo en la alimentación. Eso es normal, así que eso uno lo tiene que contemplar. ¿Ok? Así que si quieren beberse un día, no importa, se lo pueden beber. La cosa es que no hagan esos excesos. ¿Ok? Y si lo que quieren despertarse, bebanse un café, señores. No es necesario más de ahí. Y no es necesario, yo soy cafetero, pero no es necesario darse volteos de café, de que taza grandísima de café, porque llega un punto en que uno está saturado y más café no le va a hacer absolutamente nada. Bien, entonces el efecto es mucho mejor cuando uno hace una tacita de espresso, por ejemplo, se la bebe una vez al día y eso lo va a despertar por un buen tiempo. Ok, ahora, si ustedes quieren estudiar, se están durmiendo,
Lo que saben algo de ejercicio, háganse 30 burpees cuando ustedes se están durmiendo y ustedes van a ver cómo se les quita el sueño de una vez y pueden seguir estudiando. ¿Ok? Ustedes se activan simplemente. O hagan marineros, sino que nada, hacer burpees, hagan algo, o salta cuica. Y ustedes se van a dar cuenta cómo ustedes se despiertan de nuevo y no necesitan la bebida energizante. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Yo creo que todos le hemos sacado muchísimo provecho a la charla. Quedaron preguntas, pero dejaré su contacto aquí por el chat de la charla y todos lo pueden contactar. Él también tiene un Instagram que lo compartimos en nuestro Instagram del CEMET, donde también pueden ver lo que el doctor publica. Y nada, doctor, una vez más, gracias por acompañarnos al CEMET en otra colaboración. Los chicos dicen por el chat, excelente charla, que fue chulísimo y que muchísimas gracias. Señora, muchísimas gracias a ustedes. Ustedes saben que siempre cuentan conmigo para lo que necesiten. También para los que necesitan información sobre el USMLE. A mí me gusta mucho ayudar a las personas con eso, los que se van a ir. Ya yo voy a tomar el Step 3 ahora. Esperemos que vaya bien. Así que yo también ayudo mucho a las personas con eso. Si necesitan información me pueden escribir a mi canal. Ojo, no sé, pero tengo que verificar el Instagram que ustedes tienen. Yo tengo 2 Instagram. Hay uno que es Dr. Custals y otro que es el personal mío. En el Dr. Custals es que yo publico más las cosas profesionales. Me pueden agregar a los 2 si quieren. Okay. Me pueden preguntar por cualquiera de los 2, pero si quieren ver las cosas profesionales que publico, están en el de Dr. Custals. ¿Ok? Así que muchísimas gracias, de verdad. Pueden contar Sí, conmigo. nosotros... Muchas gracias. Sí, ese es el que tenemos, Dr. Custals. Ok, perfecto, perfecto. Feliz noche, chicos, y feliz noche a usted, doctor. Muchísimas gracias. Gracias. Igual, igual. Bye, bye.